Excelente. Entonces, muy buenos días a todos. El día de hoy, pues vamos a hablar del tema de enfermedad pulmonar alveolar. Yo soy Denise Salgado, residente de segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas de Honduras. Entonces, siempre para comenzar, es importante recordar de la anatomía. Tenemos que recordar, pues, que eh, todo el sistema respiratorio se divide en un sistema respiratorio superior y uno inferior. Asimismo, histológicamente se puede dividir en una porción conductora, en la cual pues solo permite el paso de aire, y en una porción ya funcional, que es la función respiratoria, en la cual se encuentra desde el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares. Ahora, tenemos que a partir del bronquiolo terminal, esto ya se conoce como acino. Y ahora, hay que recordar que los alvéolos están habitualmente llenos de aire. Sin embargo, pues estos van a estar conectados entre sí por ciertos canales, que son, si son conductos interalveolares, son conocidos como los conductos de Kohn o los poros de Kohn. Si son canales bronquioalveolares, entonces se conocen como los canales de Lambert, y si son interbronquiolares, entonces son los canales de Martin. Estos vienen a jugar un papel bastante importante, pues son los que se van a encargar de mantener una adecuada presión interalveolar, así como van a permitir el paso de secreciones en el caso de haberlos. Entonces, en el patrón alveolar, que prácticamente consiste en la presencia de otra sustancia que no sea aire adentro del alveolo, son estos canales los que van a permitir de que se llene un alveolo y pase a otro. Asimismo, es importante recordar la estructura del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, aquí vamos a estar hablando un poquito más, no solo de la porción alveolar, sino que también de las porciones que lo rodean, que van a ser también parte del intersticio. Entonces, vamos a tener que entre los diferentes lobulillos, vamos a tener los lobulillos, los septos interlobulillares, también hay septos intralobulillares, que adyacente a estos en las porciones periféricas o entre los diferentes lóbulos tenemos pleura, y también vamos a tener pues los bronquiolos, que van a venir siempre acompañados de sus arterias, asimismo como las diferentes venas y vasos linfáticos. Ahora, cabe recordar pues que dado que estas enfermedades se pueden valorar muy bien por radiografía, va a ser la tomografía la que nos va a dar mayor detalle, y dependiendo incluso de los cortes en los que se realice el estudio tomográfico, entonces vamos a tener tanto la calidad de detalle y nos va a poder permitir ver las lesiones más pequeñas, por lo cual se prefiere realización de tomografía de alta resolución. Entonces, aquí en esta puse esta imagen para ejemplificar cómo se vería una imagen en corte axial de una tomografía de tórax con un grosor de 5 milímetros, que es esta que se encuentra a su izquierda, y una tomografía fina, en el cual se encuentran cortes de 1.25. Se dice que son cortes finos cuando son menores de 1.25 milímetros. Y pueden ver cómo eso nos ayuda a maximizar la resolución. La mayoría de los tomógrafos usan una matriz de 512 por 512, aunque ya los más nuevos vienen con matrices hasta de 1024 por 1024. Cabe mencionar que estos últimos pues van a emitir mayor radiación. Ahora, es muy importante que si el paciente puede colaborar, que lo haga, pues tanto el control respiratorio en inspiración como en expiración
puede generar artefactos cuando no se realiza adecuadamente y nos puede hacer de que la imagen no se vea tan detallada y perder ciertos detalles anatómicos. Entonces, como ya lo mencioné, vamos a tener el patrón alveolar que va a ser nada más que el reemplazo alveolar de ya sea exudado, transudado, puede ser por agua, sangre, pus o células en la cavidad alveolar. Y esta va a avanzar por los diferentes alveolos, por los canales mencionados, especialmente los poros de Kohn. Vamos a tener que varias enfermedades lo van a producir, pero me voy a enfocar un poquito en los signos para después hablar de las enfermedades, porque al hablar de las enfermedades también tenemos que recordar que es muy importante estar viendo la cronicidad, así como los hallazgos asociados. Entonces, vamos a ver varios signos. Por ejemplo, vamos a tener la opacidad en vidrio despulido, la presencia de consolidados, la presencia de broncograma aéreo, el signo del angiograma, y cabe mencionar que como datos característicos, a diferencia de la enfermedad intersticial, vamos a ver que la enfermedad alveolar viene con preservación del volumen pulmonar y se va a encontrar delimitado por la pleura. Entonces, en cuanto al signo del angiograma, que es esta imagen que tengo aquí en la pantalla, en este corte axial en ventana de mediastino, un corte amplificado, va a ser la presencia de arterias que se encuentran opacificadas. Como pueden ver aquí, son más densas que incluso el consolidado que se encuentra alrededor. Y entonces me van a preguntar, bueno, ¿y qué es consolidado? Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Tenemos que aprender a diferenciar entre una opacidad en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado versus una consolidación. Y la diferencia radica en que una va a permitir que se puedan ver las estructuras adyacentes, entre ellas los vasos y las paredes de las vías aéreas. Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, que es el patrón típico en vidrio deslustrado, en el cual hay opacificación focal, ciertas opacificaciones focales hacia los segmentos anteriores de los lóbulos o incluso de los lóbulos secundarios, que no borran los vasos ni las paredes de los lobulillos, a diferencia de esta imagen que está adyacente, en la cual vamos a tener un aumento homogéneo de la atenuación del parénquima pulmonar, que va a ocasionar opacificación o que no permite la visualización de las paredes de los vasos ni de las vías aéreas, y que se ve asociado de bronquiograma, que es esta imagen que se encuentra acá, que es la presencia de bronquio dilatado, en la cual podemos ver aire en su interior, que ya se encuentra pues dilatado y permite esta visualización que interrumpe o que se encuentra dentro de un patrón de consolidado. Ahora, ¿por qué sucede este patrón en vidrio despulido? Entonces, aquí podemos ver las principales causas. La primera, la imagen que tienen aquí, va a ser porque el alveolo se encuentra lleno de algún fluido. Como lo mencioné, pueden ser varios, puede ser sangre, puede ser pus, pueden ser células o puede ser líquido, se dice agua, por presencia de edema, por ejemplo. También se puede dar por engrosamiento intralobular, o sea, en los septos intralobulares, que también nos va a dar este patrón en vidrio despulido. También se puede dar porque hay un aumento del flujo sanguíneo, ya sea venoso o arterial. Y por último, también se puede dar porque hay pérdida parcial del volumen alveolar. Todas estas van a ser las causas, al menos fisiopatológicas, de este patrón. Entonces, eso lo podemos ver en varios patrones, por así decirlo, asociados.
Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia de un patrón periliar, o sea, alrededor de los hilos pulmonares, también conocido como imagen en alas de mariposa o en alas de murciélago, el cual consiste en opacidades difusas, como pueden ver aquí, opacidades difusas que son periliares, se van a ver que respetan la periferia y se puede ver tanto en esta radiografía posterior anterior de tórax como en esta imagen, en un corte axial en ventana pulmonar. También se pueden ver, como pueden ver, estas opacidades periliares con respeto periférico que se van a ver asociadas comúnmente a edema pulmonar. Sin embargo, esta no es la única causa. También se puede ver en hemorragia, en neumonía, especialmente en neumonía por neumocistis Jirovecii. ¿De qué otra forma vamos a ver enfermedad alveolar? Como opacidades periféricas subpleurales, que este prácticamente es el signo inverso al mencionado anteriormente. Entonces también se conoce como alas de mariposa inverso, en la cual hay opacidades periféricas hacia, opacidades periféricas con respecto de la región iliar, como podemos ver en esta, tanto en la radiografía como en la tomografía, y esta se va a encontrar de manera más frecuente en una enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar eosinofílica, neumonía organizada, sarcoidosis, neumonitis por radiación y en carcinoma bronquialveolar. Entonces, vamos a ver cómo varias de estas se encasillan en diferentes enfermedades. Ahora, tenemos la consolidación lobar, donde se va a ver afectado todo un lóbulo. Y es consolidado, pues, como pueden ver en esta imagen, en corte axial en ventana pulmonar. Hay borramiento de los vasos y de los septos interlobulares, pero como es alveolar, se encuentra delimitado por pleura. Y esto se da más comúnmente en neumonías infecciosas, especialmente Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Legionella, tuberculosis, pero también se puede dar en obstrucción bronquial, linfoma y carcinoma bronquialveolar. Y pues se va a dar por diseminación interalveolar del contenido en sí del alveolo. La consolidación no solo puede ser lobar, sino que también puede ser segmentaria, en la cual pues se va a ver esta consolidación en forma de cuña. Vean cómo en esta imagen también se ve acompañado de bronquiograma aéreo. Entonces vemos esta imagen que borra por completo los vasos y los septos interlobulares en una forma triangular de cuña con su base hacia la periferia y su vértice hacia el hilio pulmonar, y este se va a ver más asociado a tumores, neumonía o aspiración focal o incluso un infarto secundario a embolismo pulmonar. Ahora, van a ver otras opacidades que van a ser un poquito más difusas. Tenemos las opacidades lobares o sublobares, en la cual pues se ve áreas de consolidado asociadas a vidrio despulido, ya sea en lobulíos de manera bien focal o en grupos lobuliares que van a estar adyacentes. En algunas ocasiones se va a asociar a engrosamiento septal. Y cuando es así, entonces va a recordar mucho al signo de la hoja de ginkgo biloba, que es esta que podemos ver acá. Vean cómo se ve el engrosamiento septal asociado a áreas de vidrio despulido. En esta imagen ya ampliada, ambos en corte axial, en ventana pulmonar, en el vértice del pulmón derecho. Y las causas de este, pues, depende de su etiología. Si estamos pensando en una causa infecciosa, entonces nos puede orientar a infecciones por estafilococo, por Haemophilus influenza, por pseudomonas o por Mycoplasma pneumoniae, pero también se puede dar en el edema pulmonar, en el cual también se va a ver asociado a la presencia de derrame pleural bilateral, así como engrosamiento septal. Puede también darse en síndrome de embolia grasa, pero en este es muy importante tener un antecedente, que generalmente es la fractura de un hueso largo.
Ahora, las consolidaciones también pueden ser hipo o hiperdensas. Esto, pues, se puede valorar la densidad de estos en ventana mediastinal, donde si una consolidación tiene una densidad menor a la del músculo, entonces es hipodensa, y si es mayor a la de este, es hiperdensa. Este se va a dar más como resultado de isquemia, también la presencia de aire en neoplasias mucinosas, presencia de moco, presencia de áreas necróticas, por ejemplo, en neumonía necrotizante o en grasa. Y en una tomografía contrastada vamos a poder ver el signo del angiograma, anteriormente explicado, ¿verdad? En la cual se ven los vasos pulmonares en una consolidación de baja atenuación que van a realzar por la presencia de el medio de contraste. Entonces aquí podemos ver varias de las causas, la neumonía lipoide, por ejemplo, en la cual la consolidación va a tener una densidad aproximada entre menos 150 a menos 30 unidades Hounsfield. Se va a asociar a la presencia de vidrio despulido y de patrón empedrado, el cual voy a mencionar un poquito más adelante. El adenocarcinoma también es una consolidación hipodensa que se va a asociar a espacios quísticos aéreos o que semejan burbujas, entonces se conoce como bubble-like, asociado a áreas de vidrio esmerilado. También puede haber presencia de infarto o de infarto pulmonar, ¿sí? En lo cual se va a ver también acompañado de defectos de llenado de la vasculatura pulmonar y de neumonía necrotizante, que tiene la principal característica que hay pérdida en la arquitectura del parenquima pulmonar en aquellos segmentos necróticos. Entonces, aquí tenemos una imagen de tomografía de tórax en un corte axial en ventana mediastinal, en la cual podemos ver una consolidación hipodensa. En este caso presentaba menos 45 unidades Hounsfield, que correspondería a una consolidación de predominio de densidad grasa. También tenemos aquellas hiperdensas, como dijo, van a presentar una densidad mayor a la del músculo o incluso una calcificación difusa. Se va a dar esta calcificación secundaria pues a la presencia de calcio, sin embargo no es único, también se puede ver en depósitos de talco, amiodarona, hierro, mercurio u otras sustancias yodadas. Y se observa como calcificaciones focales o como consolidaciones difusas. Entonces, la primera es cómo se observa en esta imagen A, que se encuentra a la izquierda de su pantalla, en la cual pues tenemos estas presencia de calcificaciones focales que se asocian frecuentemente a infección por tuberculosis. Van a ser calcificaciones parenquimatosas bien definidas, que se puede asociar a áreas de fibrosis que usualmente en esta enfermedad van a tener una distribución más iliar o mediastinal. Por ejemplo, en caso de amiloidosis, además de estas calcificaciones en áreas de unas consolidaciones hiperdensas, también se puede ver la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, asociados a derrame pleural, y en algunos casos incluso se pueden visualizar en atelectasias calcificadas, aunque este es un hallazgo bastante raro, o en silicoproteinosis. Y también se pueden ver de forma difusa, que cuando se observan estas calcificaciones de forma difusa, el principal, lo que nos tiene que hacer pensar es más en un evento metastásico. Sin embargo, también se puede dar por depósitos de amiodarona. Y cabe mencionar que cuando hay depósitos de amiodarona, pues también se puede visualizar aumento de la densidad tanto en vaso y en hígado. Otras causas de estas consolidaciones difusas hiperdensas va a ser la microlitiasis y la talcosis. Podemos también tener presencia de consolidaciones quísticas, en el cual vamos a tener la presencia de un espacio quístico
dentro de un área de consolidación que también puede verse asociado a vidrio despulido. Esto pues puede ser por una cavitación verdadera, como se da en la infección por tuberculosis, una pseudocavitación que se puede observar cuando hay una obstrucción bronquiolar o porque hay un mecanismo de válvula que se asocia en ese caso a bronquiolograma aéreo. Y pues, dado que pues al menos en nuestro país una de las infecciones más frecuentes es tuberculosis, cabe mencionar que estas consolidaciones quísticas se van a dar más en los segmentos apicales posteriores de los lóbulos superiores o de los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Se van a asociar también a linfadenopatías biliares y mediastinales con áreas de necrosis central. No son las únicas, también se puede dar en infartos, en los cuales las características pues quísticas pueden ser raras, pero tienen una consolidación que van a ser más unilaterales y van a ser un predominio basal periférico, así como se puede dar en enfermedades neoplásicas, dentro de las más frecuentes va a ser el adenocarcinoma y el linfoma. También la enfermedad alveolar se puede dar como un patrón en empedrado, que consiste en visualizar áreas de vidrio despulido asociadas a engrosamiento septal tanto inter como intralobular con una distribución geográfica que dan esta imagen como en adoquín o en empedrado debido al engrosamiento de estos septos, ¿verdad? Entonces, el área en vidrio esmaltado va a reflejar aquellas anomalías del espacio aéreo y las opacidades reticulares van a representar el engrosamiento septal inter o interlobular que se asocia también a áreas de fibrosis. Las causas de este, dependiendo de su cronicidad, si son causas agudas, podemos pensar en neumonía intersticial aguda, síndrome de distrés respiratorio, enfermedad alveolar difusa, neumonitis inducida por drogas, infarto pulmonar o edema pulmonar. Dentro de las causas crónicas, pues hay que sospechar de adenocarcinoma, neumonía eosinofílica crónica, neumonía intersticial difusa, neumonía organizada, proteinosis, tuberculosis, sarcoidosis, entre otras. ¿De qué otra forma se puede ver la enfermedad alveolar? Como el signo de head cheese, que también se conoce como el signo de la cabeza de queso de cerdo o de carne en gelatina, como se puede observar en esta ilustración, en la cual hay una combinación de áreas parchadas de parénquima normal, que van a ser estos que tienen baja densidad, asociada a un patrón en mosaico, un atropamiento aéreo, en el cual hay áreas de vidrio despulido asociadas a engrosamiento interlobular con ese patrón geográfico, ¿verdad? Que van a indicar un proceso ya sea infiltrativo u obstructivo, que van a ser estos signos, áreas de vidrio esmerilado, que se conocen como segmentos de baja atenuación, en la cual también se asocia a tratamiento aéreo, vasoconstricción o hipoxia localizada. Este signo comúnmente se observa en neumonía por hipersensibilidad subaguda, que de hecho es el prototipo de este signo, y coexiste con la formación de nódulos centrilobulares de baja densidad, que también se conoce como en copos de nieve o snowflakes. Rara vez se ve también asociado a una bronquiolitis con infección atípica, bronquiolitis de enfermedad intersticial o sarcoidosis. También se puede visualizar el signo del halo inverso. Este realmente es infrecuente en la enfermedad alveolar, pero no exclusivo de otras enfermedades, y se va a ver como un área focal de vidrio esmerilado rodeado por una consolidación en anillo, que esta puede ser completa o puede ser incompleta, tal como se ve en estas imágenes en corte axial. Y también se conoce como el signo del atolón, que es este cuerpo de agua rodeado por un cuerpo terrestre. ¿Okay? Las causas de este, pues, varían según las sospechas, según una causa, pues, no infecciosa. De las más frecuentes tenemos la neumonía criptogénica organizada,
la neumonía eosinofílica crónica y la granulomatosis de Wegener. Dentro de las causas infecciosas, las principales que nos tienen que hacer pensar en esto son causas fúngicas, dentro de las que podemos mencionar aspergilosis, neumocistosis, histoplasmosis o mucormicosis. Sin embargo, no son exclusivas, también lo podemos ver en otras infecciones bacterianas, tuberculosis y en casos de neumonía por influenza H1N1. Y dentro de las neoplásicas, mencionar el adenocarcinoma, granulomatosis linfoide y metástasis. Dentro de las más frecuentes en pacientes inmunocompetentes va a ser la neumonía criptogénica organizada y en pacientes inmunosupresos, pues hay que pensar siempre en las causas fúngicas. También se puede observar un patrón en árbol de gemación, en la cual va a haber la presencia de esta ramificación con nodularidad centrilobular en forma de B o en forma de Y, como pueden ver en estas dos imágenes. Lo que pasa es que varía según su cronicidad. De forma más aguda van a tener estos bordes un poquito más difusos y cuando empieza a cronificar ya se empiezan a ver más definidos. Alguna literatura dice que no solo es en árboles de gemación, sino que también parecen los JAKs, que son el juego de niños. Lo que refleja este patrón es un desorden tanto endo como peribronquial que incluye impactación de mucosa asociada a inflamación. Presentan un respeto subpleural, vean cómo esta área sí se encuentra respetada. Y como lo mencioné, de forma aguda van a presentar estos bordes mal definidos y de forma crónica ya presentan estos bordes no definidos. Esto también se puede ver después de un poco de procesamiento, visualizado de mejor manera con las proyecciones de máxima intensidad o MIP, que pueden ayudar a facilitar el reconocimiento de este patrón. Las causas de esto, pues una de las más frecuentes es la infección por tuberculosis, no excluyente, pues también se puede ver en infecciones por estafilococos, haemophilus influenza, infecciones fúngicas, víricas, donde cabe mencionar que en pacientes inmunocomprometidos la infección por citomegalovirus es la más frecuente. También se pueden dar en causas congénitas como la fibrosis quística, en la cual se va a ver afección de los lóbulos superiores asociada a bronquitasis y engrosamiento de la pared bronquial, así como tapones de moco y atrapamiento aéreo. También se puede dar en aspergilosis, en enfermedades de tejido conectivo como artritis reumatoide o síndrome de Sjögren y neoplasias como el adenocarcinoma. También tenemos, ya hablando propiamente de algunas de las patologías, no me voy a enfocar en las neoplásicas, ya que eso se va a tocar más adelante. Pero vamos a hablar, por ejemplo, del síndrome de distrés respiratorio agudo, que consiste en una lesión pulmonar aguda, como lo dice su nombre, que clínicamente se va a ver asociada a disnea y a hipoxia progresiva. Radiológicamente se va a presentar como estas opacidades en vidrio deslustrado de forma bilateral, que se puede asociar a áreas de consolidado, y los hallazgos van a depender de la fase de la enfermedad. En una fase aguda, también conocida como fase oxidativa, que se da dentro de la primera semana, vamos a tener imágenes como la que ven a su izquierda, en la cual pues se van a presentar estas áreas en vidrio deslustrado asociados a consolidaciones y áreas de broncograma aéreo. Y van a ver también ya en la fase crónica, patrón en emperado o crazy paving, ¿verdad? En el cual se asociaba también a engrosamiento septal intralobular, y esto va a ser secundario también a colapso alveolar. La distribución de este, pues, es bilateral, es difusa, y cabe mencionar que es dependiente de la gravedad. En la fase también proliferativa se va a ver distorsión de la arquitectura. Vean cómo también hay pérdida del volumen con reticulación fibrosa
hay bronquiectasias de tracción, como podemos ver en este corte coronal, y se va a presentar también el patrón en panalización. También tenemos la infección por tuberculosis, que sabemos que esta es que consiste de una inflamación granulomatosa necrotizante asociada a granulomas no necrotizantes, donde vamos a tener varios signos claves. Dentro de ellos, la consolidación que se va a asociar, por ejemplo, aquí tenemos ariete consolidada, a presencia de nódulos o macronódulos de predominio centrilobular, así como áreas de patrón de arbolengemación, áreas de cavitación que se van a encontrar de predominio en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores y en los lóbulos superiores. También puede haber engrosamiento en las cavitaciones, puede haber estos pues consolidados cavitados que van a tener unos bordes irregulares en las fases agudas. Sin embargo, a medida el paciente vaya recibiendo tratamiento, se van a hacer estos bordes más lisos. También se va a ver asociado de otros signos, pueden ser incluso no parenquimatosos, como la presencia de derrame pleural, las linfadenopatías que van a ser iliares o mediastinales con áreas de necrosis central, y también pueden haber pequeños nódulos aleatorios sólidos que van a indicar diseminación hematógena. Y cabe mencionar que también puede haber afectación de la vía aérea, puede haber un engrosamiento circunferencial de la pared de la tráquea con estrechez luminal, o de los bronquiolos igual con estrechez intraluminal. La neumonía criptogénica organizada, que se va a caracterizar histológicamente por tapones de fibroblastos o de miofibroblastos que hacen proliferación hacia los ductos alveolares, espacios aéreos, y va a involucrar los bronquiolos de manera variable. Entonces, también se puede clasificar este tipo de neumonía dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. Y es más frecuente este tipo de neumonía en pacientes entre 50 y 60 años, donde vamos a tener signos clave. Vamos a tener estas consolidaciones parcheadas, como pueden visualizar, multifocales. Se puede también asociar a bronquiograma aéreo, así como áreas en vidrio despulido, que cabe mencionar tienen una distribución peribronquial o subpleural de predominio a lóbulos inferiores, y que si tiene predominio subpleural, pues vamos a visualizar el signo de ala de mariposa inverso. Entonces aquí en la imagen de la izquierda podemos ver estos nódulos subpleurales en este corte axial en ventana pulmonar, y en la derecha pues se puede observar esos consolidados de manera parchada, multifocal, asociada a áreas de vidrio despulido hacia las bases. Asimismo, podemos tener signos secundarios como el signo del halo inverso. Vean estas áreas de vidrio despulido con consolidación, con áreas de consolidación periférica, un patrón perilobular con áreas de empedrado que van a dar estas opacidades lineales. También se pueden asociar a nódulos subsólidos o nódulos o masas grandes, ¿verdad? También signos extraparenquimatosos, que van a ser, por ejemplo, el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, y que en algunas ocasiones se puede asociar a presencia de derrame, que puede ser uni o bilateral. Otra de las causas más frecuentes de la enfermedad alveolar es el edema pulmonar, que va a ser secundario al aumento de la presión hidrostática. Como un mecanismo de trasudado, se da muy frecuentemente en aquellos pacientes que ya cursan con una
insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se van a visualizar? Pues como áreas de vidrio deslustrado asociada a aumento del tamaño de los vasos y del manguito peribronquial, como vemos aquí en estas imágenes, y se puede asociar también a engrosamiento septal. Van a tener una distribución parchada, puede ser una distribución lobular de manera bilateral, que se asocia eh, a áreas de, como le digo, como de gravitación, dependiendo de la posición en la cual haya estado el paciente, y se visualiza, como ya ha sido mencionado anteriormente, como estas opacidades en alas de mariposa o alas de murciélago. También pueden haber signos secundarios asociados, como un patrón empedrado. Vean, aquí hay un poquito de engrosamiento inter e intralobular de manera periférica, y frecuentemente se asocia a derrame pleural, si es de causa cardíaca, porque también podemos tener un edema cardiogénico, así como no cardiogénico, pero si es de causa cardíaca también se asocia a presencia de cardiomegalia, los vasos se van a encontrar dilatados y hay aumento también del tamaño de los ganglios linfáticos, que es lo que se quiere esquematizar en esta imagen hacia la derecha de la pantalla. También tenemos la hemorragia alveolar difusa en granulomatosis con polangitis, anteriormente conocida como la granulomatosis de Wegener, en la cual hay hemorragia alveolar difusa que clínicamente se manifiesta por hemoptisis y disminución del hematócrito por la presencia de estos sangrados. Se da más frecuentemente hacia los lóbulos superiores y se va a visualizar como hallazgo predominante áreas de vidrio ilustrado de distribución bilateral difusa. Puede asociarse también a áreas de consolidado y van a tener un predominio para hilar y respeto hacia las regiones periféricas, por lo cual también pueden dar esa imagen en alas de mariposa. También pueden haber signos secundarios asociados como la presencia de nódulos subsólidos que se visualizan así como áreas de vidrio deslustrado, engrosamiento septal difuso, puede haber patrón en empedrado, y signos no parenquimatosos como adenopatías biliares, estenosis de la tráquea, engrosamiento de la pared y posibles calcificaciones y áreas de derrame pleural. Estas, pues, cabe mencionar que aunque en las primeras imágenes se puede confundir fácilmente con un edema pulmonar, el edema pulmonar resuelve fácilmente al corregir el estado hidroelectrolítico del paciente y estas tardan entre 10 días hasta 2 semanas. Ahora, como pueden ver, las imágenes o los patrones mostrados se pueden ver en diferentes enfermedades, por lo cual pues se decidieron colocar aquí según la etiología y según la ubicación cuáles van a ser los posibles diagnósticos de ser consolidados focales según el contenido, si se pensara en una causa de edema, hemorragia, neumonía, depósitos celulares u otras. Entonces, por ejemplo, en el edema, si son consolidados focales, pensar en datos de una embolia pulmonar, aspiración, si fuera de hemorragia en áreas de contusión, infarto, igual aspiración, las neumonías con sus diferentes etiologías de tipo celular, donde la primera va a ser la neoplasia, u otras. También si tenemos consolidados difusos, igual las causas son las mismas, donde en el edema la principal va a ser el edema pulmonar idiostático de predominio cardiogénico, aunque también lo mencioné, pues puede ser estenocardiogénico o puede ser mixto, por hemorragia, por neumonía con sus diferentes etiologías, celular, siempre considerar las neoplasias,
u otras, una proteinosis alveolar. Ahora, según el tiempo, también se puede visualizar asociando los diferentes hallazgos visualizados. Por ejemplo, si tenemos un signo clave como que en la primera semana el paciente presenta áreas de vidrio deslustrado con consolidados en una distribución bilateral dependiente de gravedad y que en la segunda semana ya empieza a presentar datos de fibrosis y se asocia a derrame pleural leve, entonces probablemente se trate de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Dentro de otras de las causas agudas, por ejemplo, si pensáramos en una hemorragia alveolar por granulomatosis con poliangitis, veríamos como signo clave áreas de vidrio deslustrado con consolidados parchados de forma bilateral, extensa en alas de mariposa, que se asocia a la presencia de nódulos subsólidos o macronódulos cavitados y como signos no parenquimatosos, adenopatías ciliares mediastinales con engrasamiento traqueal concéntrico. Entonces, si pueden ver, aquí podemos llevar un poquito más de orden en cuanto a lo que se va a describir en el informe como signo clave, la distribución del mismo, los hallazgos asociados, tanto intra como extra parenquimatosos, y orienta asimismo a una sospecha diagnóstica. Claro, cabe recalcar pues que es muy importante los datos clínicos que se nos brinden, así como los hallazgos laboratoriales. Aquí tenemos otras de las diagnósticos diferenciales en las causas agudas, por ejemplo, el edema pulmonar, que se va a visualizar como área de vidrio deslustrado, con aumento del tamaño del manguito peribronquial y engrosamiento septal liso. Tiene una distribución bilateral central hacia las regiones periliares, con signo secundario en empedrado y que se puede asociar a derrame pleural, cardiomegalia, dilatación arterial, así como venosa. Y en las causas crónicas, en las cuales pues ya tenemos signos, por ejemplo, en el adenocarcinoma tendríamos áreas de vidrio ilustrado con consolidaciones parchadas, pueden ser uni o bilaterales, cabe mencionar que son asimétricas. También tenemos áreas quísticas con patrón en empedrado y podemos tener adenopatías con derrame pleural. Y así solo por mencionar algunas según de las causas, así podemos también seguir este mismo esquema para la toxicidad por amidarona, infección crónica por tuberculosis, la neumonía lipoide y también otra, ¿verdad? Como la metástasis, el maltoma y la proteinosis pulmonar alveolar. Entonces, pues esta es la bibliografía empleada para la charla del día de hoy y no sé si hay algún comentario al respecto o alguna duda. Muchas gracias. Hola Denise, muy buena clase. Gracias por su clase. Bueno, solo recordar las definiciones, ¿verdad? De consolidado. Consolidado se define como toda opacidad que borra las estructuras vasculares. Vidrio expulido es toda opacidad que no borra. Todo aumento de la atenuación que no borra las estructuras vasculares. Esta definición también aplica para nódulos pulmonares. Y después de ahí, pues, recordar la distribución. La distribución es muy importante para el diagnóstico diferencial. Entonces, una distribución que afecta principalmente los segmentos superiores de los lóbulos inferiores o el segmento posterior de los lóbulos superiores es típica, por ejemplo, de una neumonía por aspiración, aquella que afecta los campos pulmonares superiores de manera bilateral es sugestiva de una infección por tuberculosis, por ejemplo. También la distribución dentro del mismo lóbulo pulmonar secundario es muy importante, una distribución centrilobular, consolidados, centrilobulares mal definidos. Si a eso le sumamos la distribución dentro de, o sea, el predominio dentro de los distintos segmentos pulmonares, pues eso acorta sustancialmente los diagnósticos diferenciales. Únicamente. Muchas gracias, doctor. Felicidades, Denise. Muy bonita clase, muy didáctica.
bien extensa. En realidad, encontrar una patología pulmonar es complicada. Si bien es cierto, existen esquemas que nos ayudan y nos orientan acerca de un diagnóstico. Entender que el diagnóstico no va a ser fácil encontrarlo en un estudio tomográfico o en un estudio radiológico, sino que lo fundamental va a ser la combinación de la anamnesis, examen físico, pruebas laboratoriales y las imágenes que uno encuentra. También los parámetros de tiempo de evolución son fundamentales porque nos ayudan a descartar ciertas patologías en cuanto a tiempo. Porque algunas enfermedades, como usted las describió, en cuanto al tiempo, presentan diferentes patrones que van aumentando progresivamente. Y se nos es difícil diagnosticarlos si no tenemos todo un complemento. Así que cada vez que ustedes miren una radiografía de tórax o una tomografía, recuerden que debe de haber complementado una historia clínica que nos apoye o nos ayude. Cuando no la tenemos, es muy difícil, o para cualquier radiólogo, para ustedes, dar con el diagnóstico más certero. Por lo tanto, en esos casos utilizamos los diagnósticos más probables, de acuerdo a la edad, el sexo de la paciente y la ubicación geográfica. Por lo demás, yo la felicito. Muy, muy bonita clase. Muchas gracias, doctor. No sé si hay otro comentario. Si no es así, entonces concluimos la clase de hoy y que pasen una feliz mañana. Gracias, igualmente.